Muy buenos días para todos. Le extendemos un cordial saludo y bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana, los que nos acompañan por internet también. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica. Yo soy su pastor Guillermo Green. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Continuamos una serie sobre la diferencia entre el liberalismo y el cristianismo. Les invito a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 16. Y vamos a hablar hoy sobre el reino de Jesucristo, el reino de Dios y la iglesia. Mateo 16. Versículo 13. Este mensaje viene en dos partes. El próximo domingo, Dios primero, terminamos el capítulo. Hoy vamos a leer hasta el capítulo 20, pero está en el contexto del resto del capítulo que posiblemente muchos conocen. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. Recuerda que Herodes ya habían cortado la cabeza de Juan el Bautista, había muerto. Algunos decían, seguro resucitó en Cristo. Unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tengan sus Biblias abiertas mientras estudiamos este pasaje, hermanos. Esta semana pasada pasaron dos cosas que posiblemente afecten su vida, su familia en el futuro. No me refiero al juego de la selección. Que jugaron bien los muchachos y estamos todos contentos. Sucedieron dos cosas. Primero, la marcha del orgullo gay, que no es la primera marcha que hacen en Costa Rica. Pero se está haciendo más y más aceptado el movimiento homosexual, y posiblemente pronto un homosexual estará enseñando a sus hijos o a sus nietos. Habrán homosexuales abiertamente promoviendo el movimiento homosexual en la política, en los niveles de la sociedad. Por eso yo digo que posiblemente afecte a usted, a su familia en el cercano futuro. La segunda cosa que pasó fue, a nivel de Naciones Unidas, una comisión, en parte de la Comisión de Derechos Humanos, por una mayoría como 2/3 de países, aprobaron una declaración de protección de la familia. Es un poco vaga, pero es buena. La declaración es buena: proteger la familia y los derechos de la familia contra los ataques contra la familia natural. Ellos hablan de la familia natural: un padre, una madre y hijos. Pero, y esta es la parte que nos puede afectar, votaron en contra toda Europa y Estados Unidos. Los que aprobaron fueron países casi desconocidos, pequeños, algunos. Rusia y China apoyaron, y la India, y Costa Rica se abstuvo. Costa Rica no halló cómo apoyar una declaración en protección de la familia, mi hermano.
¿Qué debe hacer la iglesia frente a lo que está pasando, frente a nuestros ojos, hermano? Hoy vamos a hablar acerca de quién está en control. ¿Quién está en control de este mundo? ¿Y qué debemos hacer nosotros, la iglesia? Vamos a hablar del reino de Jesucristo, porque Jesucristo da la llave del reino a Pedro. Y vamos a hablar de su iglesia que Él promete edificar. La iglesia de Cristo es el reino de Jesucristo, hermanos. La iglesia de Jesucristo es el reino de Jesucristo. El señorío de Cristo alcanza más afuera de la iglesia institucional, la iglesia visible, sí, porque usted no es solamente iglesia, usted es papá, usted es trabajador, usted vota en la política, y donde Jesucristo señorea, sobre usted está el señorío de Cristo, el reino de Cristo. Pero el reino visible de Jesucristo es la iglesia. La iglesia es la única institución donde todos honramos el señorío de Cristo, alabamos a Cristo, adoramos a Cristo, nos sometemos a Cristo. Junto con una familia cristiana, y hay una relación estrecha entre familia cristiana y la propia iglesia. Hablemos de la confesión de Pedro. Ahora, Jesús va caminando con sus discípulos, y lo que quiero que usted entienda, hermanos, es que Jesucristo aprovecha ciertos momentos para conducir a sus discípulos a una fe más clara, una fe más profunda. Es Jesús que provoca muchas veces la controversia o que provoca las situaciones. Jesús no está aquí haciendo preguntas, hermano. Jesús lo que está haciendo es algo muy intencional. Jesús está llevando a los discípulos a una fe más clara, a una confesión importante y clave para todos nosotros. Y el contexto es la incredulidad. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice Jesús. Ahora, la gente piadosa, bueno, los judíos, dicen cosas bonitas de Jesús, ¿cierto? Oiga, ser comparado con Elías no era cualquier cosa. Elías había sido el profeta de fuego que había... ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué hizo Elías en el Monte Carmelo? Cayó fuego y consumió hasta las piedras. Y volvió Israel a Jehová en ese momento. Ser comparado con Elías, con Jeremías, no fue cualquier cosa. Pero no estaba diciendo la gente que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el primer punto. A pesar de ser gente piadosa y bien intencionada, no acertaban. Sus opiniones humanas no acertaban, porque las opiniones humanas nunca aciertan en las cosas de Dios. Elton John, el cantante ateo homosexual, dijo la semana pasada: Jesús hubiera aprobado el matrimonio gay porque Jesús enseñaba el amor, la compasión y la unidad de todos. Elton John realmente refleja lo que muchos liberales dentro de las iglesias diría. Sí, Jesús hubiera de hecho, la iglesia grande presbiteriana en Estados Unidos ya aprobó el matrimonio homosexual. Todos pueden casarse homosexuales y ser pastores en la iglesia, diciendo esto mismo, lo que un ateo afirma. ¿Sabe por qué? Los liberales siempre nos informan lo que Jesús hubiera hecho, porque no les gusta lo que Jesús hizo. Nos informan lo que Jesús hubiera dicho, porque no les gusta lo que Jesús, el Jesús verdadero y el Jesús histórico, dijo. Porque la Biblia es repugnante. El Cristo de la Biblia es repugnante a los liberales, al igual que a los ateos. Por eso necesitan inventar otro Cristo ficticio. La iglesia liberal es simplemente el reflejo del mundo. El mundo quiere abortar a sus bebés. Nosotros también, las iglesias liberales, apoyan salud reproductiva. ¿Qué nombre más repugnante? ¿Salud para quién? ¿El huila que mataron? Ni a la mujer, porque los abortos se pasean también en las mujeres.
No es salud ni reproductividad. El mundo quiere casar a los homosexuales, nosotros también. La iglesia liberal es meramente reflejo del mundo. No se fundamenta, y ese es el primer punto, no se fundamenta en el Cristo que aclara y separa lo que Él es de las opiniones humanas. La gente del tiempo de Jesús lo halagaban. Elías, Jeremías, resucitado. Jesús dice, no acepta su opinión. Pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Jesús no aceptó las opiniones populares, por más buenas y bonitas que fueran. ¿Y ustedes qué dicen? Segundo punto importante, Jesús separa a sus discípulos de la multitud. Usted sabe que esto es importante. El cristiano debe aceptar ser separado. Jóvenes, escuche bien. Su afán no puede ser aceptado por otros jóvenes si usted es cristiano. Jesucristo separa a sus discípulos de los otros de la multitud que opinaban, tenían sus opiniones, aún bonitas. Porque todo el mundo siempre dicen, Jesús fue profeta, Jesús fue un hombre iluminado. Todos hablan bien de Jesús y Jesús no lo acepta. Y separa a sus discípulos de la multitud. Y la esencia de ser cristiano, joven, chico, adulto, la esencia de ser cristiano es ser separado. La iglesia se llama la eclesía, la que es llamada fuera del mundo para ser separado. Y dice Jesús, vosotros decís quién soy. Y tenemos la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Pedro de una vez, portavoz, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pareciera una confesión muy chica, pero hermanos, a la luz del Antiguo Testamento, ¿qué estaba diciendo Pedro? ¿Qué eran? Niños, ¿quiénes saben qué significa el término Cristo? ¿Qué significa Cristo? ¿Se acuerda? Significa ungido. Al igual que Mesías en hebreo. Cristos, griego, Mesías en hebreo, significan ungido. Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, el ungido, no uno más. No es otro sacerdote en la línea larga de sacerdotes. No es otro rey en una línea larga de los reyes. No, es Él, Cristo, el sacerdote con sacerdocio eterno. Es el rey con reinado eterno. Es el Cristo. Y oiga, a nadie se le podía decir Hijo de Dios viviente. Y Pedro afirma una confesión corta, sí, pero suficientemente profunda, hermano, a la luz del Antiguo Testamento, suficientemente profunda para afirmar quién era Jesús. Fíjese bien, es una confesión no basada en la opinión humana. Pedro no pensó deducción lógica. Bueno, es que Jesús aquí, Jesús allá. Yo creo que tú eres el Cristo. No. No fue una declaración basada ni en opinión humana ni deducción lógica. Versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación divina que Pedro había recibido. La bienaventuranza de Pedro consistió en haber sido iluminado para poder confesar quién era Jesús verdaderamente, el Hijo del Dios verdadero. ¿Cuántos de los niños recuerdan qué fue lo que pasó con Saulo rumbo a Damasco? ¿Sabe? ¿Recuerdan, chicos, a qué iba Saulo? ¿A Damasco? ¿Se acuerdan a lo que iba? Saulo, el judío, con cartas de los judíos, rumbo a Damasco, a echar preso y ojalá matar ¿a quiénes? A los cristianos.
Y un momento después, encontramos un Pablo humillado, creyente en Cristo, dispuesto a dar su vida por una causa que hacía unos momentos era enemigo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue confrontado con el Jesús vivo. Ahora, no todas las conversiones son como la conversión de Pablo. Jesús sabía cómo tenía que tratar a Pablo. Es más, la mayoría de las conversiones no son como la de Pablo. Pero la esencia es la misma. Cuando somos confrontados con el Dios vivo y el Cristo vivo, hermanos, Dios se nos revela y convierte nuestro corazón. Nosotros no llegamos a la fe por conclusiones lógicas. Ojo, la esencia de lo que somos aquí, hermanos, es los que hemos recibido revelación, conversión, salvación divina. Así que tengamos siempre humildad. Y los que hemos recibido fe, hermanos, debemos siempre dar la gloria a Dios y no atribuir a nosotros mismos más inteligencia, más astucia. Usted sabe que el liberalismo quita el carácter sobrenatural de la salvación. Los liberales televangelistas de nuestros amigos de Enlace, cuando hablan de la ley universal de sembrar y cosechar, no hay nada sobrenatural. El universo es así, dicen. Hay una ley universal, siembra y cosecha. Solo falta que digan que de seguro Jesús no sembró con suficiente fe y por eso terminó clavado en una cruz. Solo le falta decir eso, porque en la ley de sembrar y cosechar no hace falta un Cristo crucificado, ¿verdad? No hace falta un Cristo crucificado, son liberales. Cash Luna dijo hace un tiempo que todos tienen fe como que tienen un hígado. Yo lo escuché decirlo. Todos tienen fe. Necesita activar la fe, nada más. Todos tienen fe. Usted tiene un hígado, usted tiene fe, nació con fe. Todo ser humano tiene fe. Es cuestión simplemente de activarlo. El ateo debe tener fe. El budista debe tener fe. El musulmán que mata cristianos debe tener fe. Es simplemente cuestión de activarla para que reciba bendición. Ahora, esa es la esencia del liberalismo. Quita el carácter sobrenatural de la obra de Dios en el corazón humano, convirtiéndonos de piedras, de corazones de piedra, en corazón de carne. Los liberales teológicos convierten el cristianismo en meramente buena voluntad, la paternidad de Dios y la hermandad de todos los hombres. Es la esencia, el mantra del liberalismo teológico. Pero el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, reconoce el carácter sobrenatural. Hermanos, este cuerpo aquí, esta iglesia, no es una organización. En primer lugar, no es una organización humana. Esto es un grupo espiritual compuesto por Jesucristo mismo. Jesucristo le dice a Pedro, el confesor, que él sería piedra. Aquí hay un juego de palabras. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Jesús hace un juego de palabras con el nombre de Pedro, que se tomaba de piedra, ¿verdad? Ahora, simplemente como un paréntesis breve, y tal vez hay algún amigo católico romano que nos está escuchando, queremos explicar estos versículos, porque en la iglesia romana se cree que aquí está el fundamento del papado romano, que Jesucristo le está diciendo a Pedro que va a ser el principal entre los apóstoles, y la cátedra de Roma hasta hoy es la sede de la iglesia. Hay algunas objeciones que debemos hacer con esa interpretación. En primer lugar, recordemos que Pedro a menudo habla por todos los apóstoles. Jesucristo había dicho, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde, por los apóstoles. Pedro es el primer
portavoz y primer confesor por los apóstoles, y el primero de decir tan conscientemente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el primer confesor, y como el primer confesor, Jesucristo le reconoce como tal. Es el primero de los apóstoles. Hay algunos evangélicos que se sobrereaccionan de las interpretaciones católicas romanas y dicen, no, es la confesión de Pedro. No, es Pedro que Jesús está diciendo sobre ti, voy a edificar mi iglesia. No tenemos ningún problema. Los protestantes no tenemos ningún problema con reconocer que era Pedro que Jesús le está diciendo. Pero Pedro también como portavoz de todos los apóstoles. Ahora, Jesucristo da las llaves de atar y desatar. Y si usted está apuntando en un cuaderno o en su Biblia, debe saber que aunque aquí Jesucristo le da a Pedro como el primer confesor la autoridad de atar y desatar, luego Jesucristo hace muy claro que esta misma autoridad le es dada a todos los apóstoles. Mateo 18, pueden apuntar, y Juan 20:23. La misma autoridad de retener o perdonar pecados en la tierra y en el cielo le es dada a todos los apóstoles y a toda lo que es la iglesia, los apóstoles. Entonces, hermanos, aunque aquí primero Jesús le dice a Pedro como primer confesor, tendrás autoridad de remitir pecados, abrir el reino. Esa misma autoridad Jesucristo en 2 capítulos le da a todos los apóstoles. Otro punto, el fundamento de la iglesia no puede ser Pedro. La interpretación que dice sobre ti, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, como si Pedro fuera el fundamento de la iglesia en términos generales, no puede ser cierto. Porque Pablo en Efesios 2, versículo 20, dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas, hermano? Su predicación y sus escritos. Los apóstoles y profetas dejaron el fundamento de la iglesia, que es la palabra de Dios, siendo la piedra del ángulo, no Pedro, sino Jesucristo. Entonces la Biblia deja muy claro, hermano, que el fundamento es la palabra de los apóstoles y profetas, y la piedra del ángulo es Jesucristo, y es un error muy grave decir que Pedro es esa piedra, ese fundamento, cuando es Jesucristo con todos los apóstoles. La enseñanza aquí es que la esencia de la iglesia son los que confiesan a Jesucristo. Échese para atrás en Mateo 10, hermano, porque Jesucristo ya había dicho la esencia de la iglesia. Versículo 32 de Mateo 10, búsquelo. Mateo 10, versículo 32. Oiga lo que Jesús ya había dicho. Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La esencia de la iglesia, hermanos, ¿cuál es? Invocar el nombre de Dios y confesar a Jesucristo como Salvador y Señor. La palabra predicada, el evangelio predicado, hermano, ¿qué es la meta? Llevarlo a usted a confesar a Cristo. Chicos, los que fueron bautizados, ¿cuál es el propósito de ese sello que Dios puso sobre usted cuando usted recibió el bautismo? En esta iglesia donde usted escucha la palabra, en tu hogar donde tus padres le enseñan la palabra, ¿cuál es la meta de su bautismo? Llevarlo a confesar a Cristo. Todo está diseñado, hermanos, a que nosotros lleguemos a confesar a Jesucristo. Es la esencia de la iglesia, ser confesores de Cristo. Ahora, yo quiero que veamos evidencias de la preeminencia de Cristo, hermano.
la preeminencia de Cristo en el reino y en la iglesia. Mientras los católicos romanos se enfocan en Pedro, y hoy todo el mundo está enamorado del Papa Francisco, inclusive lo pueden buscar en YouTube, el Papa Francisco, que sí es muy carismático y tiene mucho carisma, escribió una carta a los evangélicos, simpatiquísima la carta. Y Kenneth Copeland, un neopentecostal que ha hecho muchísimo daño en el mundo evangélico, hay un YouTube, no sé si está en inglés, donde Kenneth Copeland con un padre, un sacerdote católico, tienen una reunión juntos con un montón de pastores pentecostales y ponen al Papa a decir en la pantalla grande que nos invita a volver a Roma, a reconciliar diferencias. Y Kenneth Copeland casi se desmaya de, ¿verdad? Sí, Señor, vamos a orar por ti, estimamos, etcétera, etcétera. Hay mucha confusión con base en este pasaje y otros. Ahora, lo que quiero que noten, hermanos, en primer lugar, ¿quién es el actor principal en este pasaje? ¿Quién dice, yo edificaré mi iglesia? Jesús. El actor principal es Cristo, no lo olviden. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y en cuanto a las llaves, ¿qué dice Jesús? Yo te daré las llaves. ¿Quién está dando la autoridad en la tierra? Jesús. Ahora, Jesús usa medios. Sí, Jesús usa la palabra predicada por hombres. Jesús usó los discípulos, los apóstoles, y sigue utilizando a los predicadores y a todos nosotros, hermanos. Jesús usa medios humanos, pero es Jesús el actor principal. Es Jesús que promete edificar su reino. A pesar de usar medios, debemos recordar que la iglesia es de Cristo y la autoridad es de Cristo. La iglesia es compuesta de los que honran a Cristo. En Mateo 16, versículo 24, hermanos. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Versículos 24 y 25 de Mateo 16. Hermanos, la iglesia es compuesta de los que reconocemos la preeminencia de Cristo en todo. Concluyendo, debemos afirmar, la iglesia no es cualquier reunión de amigos. Ojalá seamos amigos. Pero aunque no seamos amigos, querido hermano, aunque no seamos amigos, podemos ser iglesia, porque esto depende de Cristo. La iglesia no es un club social. Óigame bien, no es un club social. Y toda iglesia que yo he visto, hermanos, corre tentación de volverse un club social. ¿Qué caracteriza un club social? Vamos a tal iglesia porque me gusta. ¿Ha oído eso? ¿Ah? Vamos a tal iglesia porque me gusta. Y dejamos de ir a tal iglesia, ¿por qué? Porque ya no me gusta. Club. Ahí usted sabe que es un club. Cuando tu participación en la iglesia depende si le gusta o no le gusta. Y ya no depende de Cristo que te llamó. Ya no tiene la mirada en Cristo, el actor. El que dijo, yo edificaré mi iglesia. Sígame. Niéguese a sí mismo y sígame. Esa es la esencia de la iglesia. Se vuelve un club social cuando vamos cuando nos gusta, dejamos de ir cuando no nos gusta y, en tercer lugar, deja de importarnos los que no están. Cuando deja de importarnos los que no están, nos hemos vuelto simplemente un club, una argollilla.
Los que estuvieron y se fueron, y quiero que piensen algunas personas que se han ido y que están por ahí, no sé si los hemos vuelto a llamar. Cuando ya no nos interesa es que somos club. Y si Jesucristo no ha vuelto es porque quedan predestinados todavía no llamados. Porque cuando el último predestinado entre en la iglesia ya puede venir Jesucristo. Hay predestinados no llamados aún. Y cuando ya deja de importarnos llamar a los elegidos que aún no han llegado, es que nos hemos vuelto club. La iglesia tampoco es una organización para cambio social, cambio ambientalista, cambio político, limpiar las calles. No, hermano. La iglesia es nada menos que el plan central de Dios en Cristo para cumplir los propósitos de Dios con los hombres en la tierra. Nada menos. La iglesia. Pongamos los pies en la tierra, hermanos. No podemos jugar de iglesia nunca. La iglesia es nada menos del plan de Dios en Cristo para cumplir sus propósitos con los hombres en la tierra. Este asunto de iglesia es serio. No puede ser algo sentimental. El asunto de la misión de la iglesia debe ocupar nuestro máximo interés. ¿Qué es su máximo interés? ¿Qué surfea en el internet? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué pasa? ¿En qué pasa tiempo? La iglesia debe ser nuestro máximo interés. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas son secundarias. Hermanos, la iglesia y el reino de Jesucristo debe ocupar nuestro máximo interés. Es absurdo. Casi digo es absurdo. Voy a empezar de nuevo. Es triste. Es triste que un pastor tenga que animar a los hermanos de la iglesia a que lleguen tiempo a que cumplan sus responsabilidades. Hermanos, ¿no entendemos que fuera de la iglesia está el infierno? Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿No entendemos, hermanos, de lo que se trata esto? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos del reino de Dios? ¿Qué pensamos de la iglesia? No podemos jugar de iglesia, no podemos jugar de club social. Cristo es el regalo del Padre para los pecadores y Dios en Cristo como nuestra cabeza, hermano, está estableciendo una nueva sociedad del futuro reino glorioso. Y esta sociedad se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Este pasaje en esta mañana nos llama a renovar nuestra fe en Cristo. Acercarnos a Cristo en fe, hermano, y compromiso con el Cristo de la iglesia. Este pasaje nos llama a no fundamentar mi vida en opiniones humanas. ¿Ha estado dirigiendo su vida con base en opiniones humanas, opiniones suyas o de otros? No podemos fundamentar nuestra vida, ni nuestra relación con el Señor, con base en opiniones humanas o personales, sino debemos aceptar al Cristo verdadero revelado en las Escrituras. Y cristiano, joven, no busque ser aceptado por el mundo. Busque ser aceptable a Cristo. Nosotros no debemos buscar ser aceptado por el mundo, sino ser aceptable a Cristo. Y volviendo a los puntos del principio, hermanos, sobre los retos que enfrentamos en la sociedad, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que va a ser difícil. Va a ser difícil los días que vienen, hermanos. Van a haber consecuencias duras para los cristianos, pero recordemos dos cosas. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, hermano, y no se ha bajado del trono, así que tranquilo, tranquilo.
Jesucristo es Rey y es Rey de su iglesia. Y en segundo lugar, nuestra ciudadanía no está aquí. La iglesia es la sociedad del futuro, hermano. Así que vivimos esta vida como peregrinos. Vivimos esta vida, esperamos el reino consumado de Cristo. Nuestra ciudadanía no es aquí, sino la iglesia somos los que esperamos aún nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la reafirmación que hemos escuchado hoy de Cristo, el que tiene toda autoridad, el Hijo del Dios viviente, el sumo sacerdote por excelencia, el Rey eterno, obrando su voluntad en la tierra mediante los medios de la predicación de la palabra, pero siendo cabeza eterna nuestra. Dios, ayúdanos, ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, ayuda a todos nosotros, oh Padre, no buscar nuestra aceptación en el mundo. Ayúdanos a poner la mira en Cristo y su reino y tener el contentamiento de pertenecer a ti y de serte aceptable, Señor. Permite que así sea, Padre. Si hay alguno escuchando este mensaje que aún no ha doblado la rodilla ante Cristo, único Rey, Padre, que este sea el día en que rindan su corazón ante el único Salvador y Señor. Oramos en el nombre bendito de ese Jesús. Amén.